Estas tierras fueron de nuestros padres, porque los primeros en habitar el Estorizabal fueron familias Erchí. Y es por eso que nosotros lo defendemos ahora. La mina entró sin consultar a todas las hermanas y los hermanos del pueblo Erchí. Sinceramente daba miedo de ver toda la fila de camiones, carros, camionetas, de todos los antimotines militares que vinieron. Asesinaron a un gran líder, Adolfo Ichamán. Violaron a 11 mujeres en pleno desalojo y en plena luz del día. La quema de casas, la talada de cultivos que tenían las comunidades. Y así, ¿cuántos abusos? Si hablamos de un conflicto armado, aún lo estamos viviendo con todas estas empresas extranjeras que están viniendo a nuestras tierras, callándonos, silenciándonos y asesinándonos. Esa es la metodología que tienen ahora. Y entonces solo unos cuantos tuvimos esa fuerza de enfrentarlo. Y empiezo ese acompañamiento de muchas comunidades. Vamos a mesas de diálogo, soy yo la quien va a interpretar a ellas, soy yo la que va a traducir a ellas. Muchas veces no somos visibilizados, pero por medio de mi voz puedo visibilizar a muchas mujeres y a muchos compañeros de lucha. Vienen los señalamientos, vienen las órdenes de captura. Vivir una criminalización es fea, requiere de mucha fuerza, de mucho valor. En las mesas de justicia, en las mesas de tribunales, lo que lleva más poder y lo que tiene más valor es la mentira, es el invento y es el capital. Mientras tú como indígena vas luchando poco a poco, transparentemente, hasta que te apagues en el camino, hasta ahí van a decir, era una luchadora. Que si mi lucha vale la pena, quedará plasmada en la historia de Guatemala. Vamos a hacer luz en la oscuridad de muchas familias que lloran, que sufren de tanta injusticia. Vale la pena luchar por la flora, por la fauna, por la madre tierra, por la humanidad.